Contacto Informativo presenta la entrevista. Y tenemos aquí en el estudio de Contacto Informativo a nuestro colaborador José Luis Solís. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Perfecto. Y hoy vamos a hablar de la ley de austeridad, José Luis. Así es, fíjate que la ley de austeridad el día de ayer ya entró en vigor, se publicó el día martes, y me parece que hay varios temas que vamos a ver que considerar. Hay cosas muy buenas de la ley, hay cosas que me parece que son puntos rojos. Es muy bueno, por ejemplo, el hecho de que ya reconocemos la buena administración pública como un derecho humano. Es decir, ya el ciudadano tiene ese derecho a que el gobierno le dé una muy buena administración. También me parece muy positivo el tema de ya no hay elementos de seguridad dedicados a la custodia de funcionarios públicos. Es decir, solo aquellos funcionarios que por ley tengan este beneficio son los que pueden tener esos elementos. Fuera de eso, digamos, ya no vamos a estar distrayendo los recursos humanos en materia de seguridad, que hoy es un tema, insisto, muy sensible, para cuidar únicamente a una persona, a una familia. Me parece muy delicado. Creo que este gobierno ha tenido un encono muy fuerte con la famosa tecnocracia, es decir, este gobierno de los técnicos. Y este encono con la tecnocracia, digamos, sobre todo se agudiza cuando tratan de decirnos que es que la tecnocracia es derivado del gobierno neoliberal. Bajo esta lógica, digamos, que trae este gobierno, acabamos con la meritocracia. Entonces, es decir, ya no hay incentivos para que un servidor público o una persona que está buscando trabajo se quiera insertar en el servicio público, porque realmente, digamos, si trabajo con el gobierno durante 10 años, no puedo trabajar en áreas que a lo mejor que yo conozco en el sector privado. Entonces, esta situación evidentemente lo que genera es, va a acabar con la meritocracia, se acaba con, digamos, insisto, en esta guerra con la tecnocracia, y evidentemente lo que va a pasar es, si bien reconocimos el derecho humano de una buena administración pública, pues lo cierto es que al final del día no va a haber una buena administración porque los técnicos no van a estar ahí. Me parece que aquí en este punto muy particular que lo que viene pasando es que seguimos sin entender que la administración pública tiene que estar alejada de los vaivenes políticos. Es decir, al gobierno no le tiene que importar realmente si llega Morena, si llega el PRI, si llega el PAN, si llega un ciudadano. El gobierno tendrá que funcionar aún sin cabeza. Es decir, hay países, por ejemplo, que el presidente o el primer ministro lo pueden quitar, pero el gobierno sigue funcionando. En el caso de México, evidentemente, con ese tipo de normas, lo que tenemos es, acabamos con la tecnocracia, acabamos con la meritocracia. Entonces, hoy ya no, insisto, yo lo que vamos a tener es una improvisación mucho más aguda en la propia toma de decisiones de la administración pública. Oye, no necesariamente por, digamos, ser austero se puede hacer un mejor trabajo, ¿no? Obviamente, y lo hemos estado viendo, precisamente con recortes en importantes áreas, donde no por quitarles este recurso que a lo mejor decían, sí, es que hay corrupción, se ha trabajado mejor, ¿no? Y ahí están los ejemplos. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, yo creo que este gobierno confunde el tema de la austeridad. Ojo, yo creo que la austeridad en los gobiernos, en México particularmente, eran demandadas. O sea, sí había mucho derroche en el sector público. El problema es que este gobierno confunde, digamos, esta austeridad con la famosa frase que sacaron de pobreza franciscana. Y eso implica, ya no estamos quitándole la grasa a la administración pública, le estamos quitando el músculo. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices es, quitamos al sector salud, sí, nada más le quitaste medicinas. Y eso evidentemente afecta el servicio. Le quitaste al SAT, nada más que el quitarle al SAT hace más lento el proceso de recaudación. Tú recaudas menos y, digamos, y al final cuentas el contribuyente se va molesto, porque tiene un tiempo de espera mucho más largo. Entonces, me parece que siguen pensando que austeridad es recortar a rajatabla, no hay un análisis real en cómo debes recortar y a dónde debes recortar, porque aparte yo creo que sí hay áreas importantes para recortar. Comunicación social, ¿cuánto se gasta en medios de comunicación para propaganda gubernamental? Por ejemplo, a ver, es un área de oportunidad de decir, bueno, si gasto 10 millones, ¿cuánto me puedo, digamos, pues que sea funcional la comunicación? Bueno, necesito nada más 2 millones, porque tengo ya los tiempos del Estado, que ya por sí mismo me da, digamos, margen de comunicación. Creo que por ahí habría que hacer análisis que no lo han hecho en tema de recortes. Creo que incluso el presupuesto viene más o menos en la misma tónica de voy a recortar a rajatabla, sin hacer como un análisis frontal de a qué voy a recortar y en qué voy a recortar y, digamos, con el objetivo de qué. Porque fíjate que yo creo que esta ley habla de los ahorros públicos y este gobierno cree que ahorrar es bueno. Ahorrar nunca es bueno en el tema del sector público, a diferencia del sector privado. El sector público, porque ahorrar implica que hiciste mal tu chamba, presupuestaste mal. Y que tú presupuestaras mal, yo te di 10 pesos que al final todo el año no ocupaste y yo no lo pude ocupar en otra área que sí me importaba destinarle dinero. Entonces hay un mal proceso de presupuestación, eso me genera un ahorro público, que insisto, es ineficiente, pero además, digamos, lo delicado viene a ser que ahora el ahorro público, el presidente por decreto va a poder decir a qué lo destina. Y no hay un sistema de control para decirle, oye, lo quieres destinar a este programa, pero este programa no es funcional.
Entonces me parece que ahí va, digamos, ese va a ser un ojo de, digamos, que tenemos que estar muy atentos para ver cómo va a ser el destino de esos ahorros, porque insisto, el ahorro en el sector público nunca es sano, implica un mal ejercicio en tu trabajo. Ujú. Oye, finalmente preguntarte, ¿se puede ser austeros, pero obviamente con un análisis, como tú mencionas, preciso, específico y sobre todo en las áreas donde son más puntuales, donde es necesario, ¿no? Sí, así tendrías que funcionar, pero para ello tienes que llegar, digamos, cuando llegas al gobierno, tienes que hacer un análisis por parte de tus, digamos, de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, es decir, todos unidos, para decir, a ver, no tenemos tanto personal. En tal área, ¿tanto personal me sirve o realmente es, digamos, obsoleto tanto personal? ¿Cuánto recurso financiero? ¿Cuánto recurso material? Y a partir de ese análisis, ir haciendo los recortes. No nada más anunciar un recorte por anunciarlo. Por ejemplo, hoy dicen la nueva ley, ya no hay direcciones generales adjuntas. Habrá que analizar si hay direcciones generales adjuntas que sí son funcionales. A lo mejor habrá algunas que efectivamente el modelo neoliberal lo que hizo a lo mejor fue crear para darle a mi compadre. Esa se tiene que ir. Pero si es una dirección general adjunta que sí funciona, hay que buscar la manera en que se pueda conservar. Pues bueno, vamos a ver cómo le va con esta ley de austeridad, porque sí ha causado mucha preocupación, sobre todo en los recortes en áreas primordiales de funcionamiento precisamente del gobierno federal. Y pues bueno, vamos a ver también cómo se aplica a nivel estatal. José Luis, muchas gracias por la atención, estamos en contacto. Gracias, buen día. Buen día, José Luis, y nosotros continuamos con más en Contacto Informativo.